Bienvenidos a todos, somos Lucía Casas y Diego Galisteo, estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el marco del trabajo integrador número 1 de la materia Análisis de las prácticas discursivas, hoy vamos a hablar de la lengua hebrea. Bien, comenzando con las características generales de la lengua, podemos decir que el hebreo pertenece a la rama de las lenguas semíticas, de la familia afroasiática. En cuanto a la gramática, el sistema de escritura del hebreo es consonántico. Esto quiere decir que consta de 22 letras, todas ellas consonantes. El sentido de la escritura es de derecha a izquierda. El hebreo moderno tiene dos géneros, masculino y femenino, y tres números, singular, plural y dual. Este último es utilizado para nombrar los objetos que son pares. Muy bien. En cuanto al origen de la lengua hebrea, podemos atribuirlo a dos grandes teorías, ¿sí? La teoría evolutiva y la teoría de origen religioso. La teoría evolutiva nos dice que la lengua se ha ido desarrollando con el paso del tiempo en paralelo con el cerebro y, por supuesto, con nuestra capacidad de comunicarnos, ¿sí? La teoría de origen religioso atribuye a la lengua hebrea como un regalo de Dios o de un ser superior, ¿sí? En este caso, la Biblia hebrea, en el Génesis versículo 1, nos dice, en el principio Dios creó la lengua, el tiempo, el cielo y la tierra. Y en la traducción al español, en la Biblia al español, eso no se dice, ¿sí? Hay además una leyenda bíblica que habla de la Torre de Babel, creada por los hombres, para llegar a Dios y parecerse a Él. En consecuencia, Dios, enojado por el pecado de la soberbia, destruye la torre y hace que las personas hablen en diferentes idiomas para dificultar su comunicación. Es por esto que podemos decir que la lengua hebrea es la madre de las lenguas, ¿sí? Pero por supuesto estas Bien, son teorías. el hebreo antiguo fue la lengua de las tribus de Israel, situado en Canaán. Canaán, como podemos ver en la imagen, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, abarca lo que ahora es parte de Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina. Canaán estaba bajo el reinado de David y de su hijo Salomón. El reino se divide en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. Este último permanece fiel al reino de David hasta la llegada de los primeros invasores, los asirios, en el año 730 a.C. Posteriormente, los babilonios conquistan Judá en el año 587 a.C., deportando al pueblo y destruyendo al templo que había mandado a crear Salomón en Jerusalén. Luego, en el siglo V a.C., los persas hicieron de Judá una provincia de su imperio, permitiendo regresar a los judíos exiliados y reconstruir su templo, hasta que llegaron los romanos en el siglo III y destruyeron el segundo templo y masacraron a los judíos y a otros los exiliaron. A raíz de todos estos sucesos fue que se comenzaron a desplazar los judíos y a hablar en otras lenguas. Y esto es lo que marca el decaimiento de la lengua en el siglo IV. Bien. La lengua hebrea antigua tuvo préstamos del acadio, el egipcio, el babilonio y el persa, ¿sí? La mayoría de las palabras hebreas están construidas por una raíz trilineal, es decir, de tres consonantes, de las cuales derivan otras tres o cuatro palabras, ¿sí? Los signos gráficos del hebreo en la antigüedad eran dibujos que representaban algo. Por ejemplo, para decir elefante se dibujaba un elefante. Obviamente que con el paso del tiempo eso se fue modificando, ¿sí? Una de las evidencias más antiguas que podemos nombrar es la piedra de basalto negro que muestra una inscripción de Mesha, rey moabita, en el siglo IV a.C., ¿sí? Fue escrita en el siglo VIII a.C., tiene 34 líneas en paleohebreo, ¿sí? Y es un registro con recuerdos de las victorias del rey. Además de eso, también podemos nombrar los textos bíblicos. Bien, el resurgimiento del hebreo como lengua moderna se inicia en los siglos XIX y XX, gracias a Eliezer Ben Yehuda, un revolucionario ruso que se dedicó a desarrollar y difundir el nuevo hebreo para que los israelitas tuvieran un lenguaje en el cual comunicarse. Él utilizaba palabras de la Torah para crear nuevas. Ben Yehuda hizo de una lengua literaria una lengua hablada. Su lema era hebreo, habla hebreo. En cuanto a la gramática, en la actualidad y de manera igual, el sistema de tiempos verbales ha tenido que ser adaptado a las nuevas
a las nuevas necesidades. Y debido a su pequeña extensión geográfica y a su reciente reaparición, el hebreo moderno no tiene variantes dialécticas. Muy bien. Un dato curioso es que Argentina tiene la mayor cantidad de hebreo hablantes del mundo, a excepción, por supuesto, de Israel, ¿sí? Y esto se debe, y es gracias a los institutos educativos que difunden el hebreo. Podemos nombrar entre ellos, por ejemplo, el Instituto de Intercambio Cultural y Científico Argentino-Israelí, que es el único en el mundo. Además podemos nombrar a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, que tiene la cátedra de hebreo bíblico, y por supuesto también a los barrios judíos que están en Argentina. Si no, esto es gracias a ellos, a todos ellos. Algunas de las palabras que derivan del hebreo, podemos nombrar aleluya, aceituna, amén, cábala, Cristo, entre otras palabras que son un montón. Bien, en conclusión, la lengua hebrea supone un único caso entre las lenguas del mundo, en el sentido de que habiendo estado en la oscuridad por 1700 años, hoy ha vuelto a ser un medio de comunicación para los judíos en la vida cotidiana. Es una lengua que se ha intentado asesinar junto con sus hablantes y es gratificante saber que hoy es una lengua viva. Los invitamos a conocer más sobre el hebreo y su cultura, agradecemos su tiempo y esperamos ansiosos sus consultas. Muchas gracias.